Solidarity Park somos muchas personas. Hay un núcleo duro que somos Jonas, Rob, Paco y yo misma, Mireia. Somos las personas que estamos en un equipo que trabajamos de manera constante. A nuestro lado hay una serie de colaboradores que pueden ser algunas personas físicas y otras entidades. Y luego tenemos también una base de voluntarial que con todo ello conforma Solidarity Park. Somos un grupo de personas vinculadas al mundo del arte y con una idea muy clara de lo que tiene que ser el arte a nivel social, reivindicativo y de lucha, ¿no? Social. Y aparte, pues tenemos una sensibilidad pues bastante grande con todos los temas que tienen que ver con la recuperación histórica y la memoria de la Guerra Civil Española y sobre todo del hundimiento del Ciudad de Barcelona, ¿no? del barco Ciudad de Barcelona. El objetivo de nuestro proyecto es crear un festival cultural de memoria histórica de carácter anual. Un festival que pueda tener una parte de diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Pueda tener una parte de cortometrajes sobre derechos humanos y sobre memoria, pintura, grafitis, artes performativas, danza, música, así como también conferencias, ponencias, ¿vale? De personas referentes de estos temas. Es todo un proyecto comunitario, de arte participativo, que quiere involucrar a todas las personas que se quieran implicar en el proyecto, desde escuelas de secundaria hasta pues, cualquier persona a nivel internacional que tenga cierta sensibilidad por el tema de las brigadas internacionales, por el tema del arte participativo y comunitario y sobre todo de la lucha antifascista. Y eso, nuestra voluntad es que este festival tenga lugar en Malgrat de Mar y luego también tenga la posibilidad de que se vaya localizando en otras poblaciones de Cataluña y que tenga el carácter anual. A ver, el proyecto se inició por parte de Rob. Había uno de los brigadistas que viajaban en el Ciudad de Barcelona, un brigadista del Reino Unido, que se llamaba igual que él. Entonces esto a él le llamó mucho la atención, empezó a investigar sobre esta persona y alrededor de esto pues empezó a crecer el proyecto. Luego involucró a historiadores y historiadoras de Malgrat, involucró al ayuntamiento, creó toda un crowdfunding para recaudar fondos para comprar el material con el que se iba a construir el monumento y tenía muy claro desde el principio esta parte participativa a través, por ejemplo, del crowdfunding, pero además estuvo Rob durante un tiempo en Malgrat, aprovechando pues, las fiestas populares del pueblo, sacando las esculturas a la calle para que la gente las pudiera esculpir, ¿no? Tanto en Malgrat de Mar como en Barcelona, como en otros proyectos en los cuales Rob colabora a nivel internacional. En 2018, nosotros, la compañía de teatro La Voz Abogada Project Escènic, de la que formo parte, estábamos involucrados en la celebración del homenaje a las brigadas internacionales, el 80 aniversario de la despedida a los brigadistas. Entonces, bueno, pues tuvimos muchas reuniones y nosotros, la compañía hizo una obra de teatro que se llama Una nueva primavera, la historia de las brigadas internacionales. Y en una de esas reuniones, pues de repente, siempre eran como entidades, historiadores, tal, de repente vimos a Rob y digo, uy, de repente un artista, se veía claramente que Rob no venía de ninguna entidad, ningún estamento. Total, que entonces estuvimos hablando con él y nos explicó todo su proyecto del monumento de las brigadas internacionales en Malgrat y entonces decidimos involucrar en la obra de teatro. Entonces hay una parte de la obra que él explica su proyecto. Y a partir de ahí pues empieza a crecer un poco pues la cantidad de gente que se vincula, ¿no? Hasta que el año pasado, en el 2020, una de las cosas que a Rob se le propuso y que él estaba súper de acuerdo es que el monumento no quedara tan solo en
vale, vamos a hacer una escultura, ponemos un monumento y ahí queda, ¿no? Para siempre, se le va dando mantenimiento, sino que alrededor de este monumento se creara un punto referencial donde poder explicar la historia de la guerra civil en Malgrat de Mar, ¿no? Con el hundimiento, hasta un espacio memorial para las familias que pues perdieron, ¿no? a brigadistas y vengan a recordarlos ahí. Entonces, a partir de ahí también se ha ido generando todo un proyecto social, cultural y educativo que va más allá del monumento, ¿no? Para que no se quede eso como en una piedra, ¿no? Solo, sino que esa piedra pues tenga corazón. Entonces, al final, después de lo de la pandemia, dijimos, ahora sí que sí, hay que ponerse firmemente a trabajar para que ya sí, con o sin pandemia, esto viera la luz. Se han hecho actividades de sacar las esculturas para que la gente la trabajara en la calle. También se hizo una primera exposición cuando Rob tuvo los primeros, creo que eran 20 brigadistas, aprovechando un festival que se hace en Malgrat, se hizo toda una exposición, así como una recopilación de los materiales que se habían trabajado en las escuelas. El proyecto de Solidarity Park, como decía, aparte de ser un proyecto artístico y cultural, también tiene bastante de educacional para hacer pedagogía de la memoria. Y entonces, bueno, han habido una parte en la que se ha involucrado a diferentes escuelas de Malgrat de Mar, de Lloret de Mar, y ahora vamos a involucrar también de Barcelona, por lo cual muchos estudiantes han tenido acceso y han participado además haciendo unos diseños de claraboyas del barco Ciudad de Barcelona. Rob, al trabajar con un montón de escuelas, lo que ha conseguido es involucrar a los estudiantes, es decir, explicar la historia a través del arte. Los estudiantes han comprendido la historia de los brigadistas y además han diseñado diseños de claraboyas del barco con grafitis. Entonces, como digo, hay una parte de explicar la historia en las aulas. Y luego también hemos hecho en 2020, que era cuando teníamos que hacer ese primer festival que queremos luego que sea de carácter anual, y en 2021 hemos hecho una primera parte del festival en mayo en Malgrat de Mar, también en streaming. Y ahora ya un poco más ambicioso, ¿no? El festival duró casi entre 8 y 9 horas, había cápsulas grabadas online y había conexiones en directo desde Malgrat de Mar, pues haciendo las presentaciones de una exposición que se ha inaugurado en Malgrat. También cuando fue la hora, ¿no?, del hundimiento del Ciudad de Barcelona, pues se hizo un minuto de silencio en la playa. También hubo actuaciones musicales grabadas. Con una participación de alrededor de 1.000 personas. También muy contentos porque pudimos obtener los resultados de personas alrededor del mundo, de muchos países, pues conectadas, viendo las conferencias sobre brigadistas, viendo diferentes eventos que estuvimos grabando en directo y transmitiéndolos. Bueno, como digo, también hemos hecho, mediante la obra de teatro, hemos hecho también repercusión de la historia de Ciudad de Barcelona, ¿vale? En diferentes actos. Primero en los actos que tuvieron lugar en 2018 en Barcelona, una semana de actividades. Y luego también en Madrid y en otros espacios teatrales de Barcelona donde se ha llevado a cabo la obra de teatro. Bueno, un festival que incluya diferentes manifestaciones artísticas como puedan ser artes performativas, teatro, danza, circo, música, cine. Eso siempre es interesante. Pero además lo que queremos es recuperar, es divulgar la memoria histórica, la memoria democrática, no porque sea un ejercicio de nostalgia, no, sino queremos hacer un ejercicio de reflexión, queremos reflexionar, ¿dónde estamos hoy a partir de la memoria, ¿no? Tenemos en Malgrat un hecho histórico de relevancia internacional como es el hundimiento del Ciudad de Barcelona, con un hecho anecdótico que venían a ayudar a liberar a la España republicana del fascismo que ya se estaba viendo en Alemania y en Italia, y venían a defender la República.
con los ideales y los valores de la República. Y el hecho anecdótico es que estas gentes, cuando llegaron y se hundió el barco, los que no pudieron salir, cantaban la Internacional. Nos parece un referente a tener muy presente hoy en día, a recordarlos, a reflexionar a partir de esos actos que se puede hacer hoy en día, hacia dónde vamos. O sea, es una mezcla de pasado, presente y futuro, mucho futuro. Y luego creemos que el arte es una de las expresiones que puede dirigir mejor la flecha para atacar al pensamiento único fascista, ¿no? Diríamos, y de la extrema derecha. Muchas veces aquí nos pasa que muchas partes de la historia que no conocemos, que no nos han hablado en la escuela de los brigadistas internacionales, cuando vamos a hacer las obras de teatro o cuando vas por las escuelas, te das cuenta, cuando vamos a hacer la obra de teatro y hacemos un coloquio por función, que muchas personas, ostras, a mí no me hablaron de esto en la escuela, no me explicaron. Bueno, pues nos deben una parte de la historia que no se nos ha contado, vamos a escribirla, ¿no? Vamos a hacer un acto lúdico, un acto cultural, un acto de carácter festivo, vamos a pasarlo bien recordando algo y reflexionando y aprendiendo, porque también me dan ponencias, aprendiendo para escribir nuestro futuro, con un carácter desde luego antifascista. Eran las brigadas internacionales las que venían, entonces el vínculo con diferentes partes del mundo desde Malgrat de Mar existe porque aquí llegaron pues australianos, chinos, personas de toda Europa, personas del continente americano, personas del continente africano, del continente asiático, que se unieron, ¿no?, en este barco, ¿no?, en un momento, en un punto, en un sitio concreto, y pasó lo que pasó, ¿no? En este caso, pues fue el hundimiento de la ciudad de Barcelona, pero la lucha que venían era una lucha que era ahora en el Estado español contra el fascismo y en defensa de la República, pero que tenía una visión global del mundo, o sea, era una visión global de lucha antifascista global, ¿no? Pensamos que el arte, pues, es un medio muy oportuno para trasladar todo este mensaje internacionalista y de solidaridad. Nuestros objetivos en el futuro se centran en consolidar el festival, por una parte en Malgrat, que se conozca y que se dé a conocer el festival y que sea un punto ya marcado en el calendario de todas las personas que se identifica con los ideales de la solidaridad internacional desde el punto de vista, pues esto, ¿no?, como digo, antifascista, sobre todo. Trabajar proyectos colaborativos durante el año a nivel internacional entre diferentes personas situadas en diferentes países, pero que cuando lleguen a Malgrat pues ya se conozcan, porque se han ido viendo a nivel online, pero presencialmente estarán en Malgrat, ¿no?, y se conocerán presencialmente en Malgrat y realizarán una actividad. Que el festival online se traslade al presencial, pero además que sea como un punto de encuentro de todo este arte comunitario que busca valores internacionales y antifascistas y de recuperación de memoria histórica. Como os he dicho, este es un proyecto que va sumando gente, va sumando asociaciones memorialistas, va sumando cada vez más personas interesadas en esto. Nosotros, estas 4 personas que he dicho, nos reunimos cada semana, pero luego organizamos un monthly team, ¿vale?, unos encuentros mensuales. En este encuentro mensual, en este monthly team, explicamos todo lo que estamos haciendo, cómo va, damos cuentas de todo el trabajo que estas 4 personas están haciendo y sumamos fuerzas. Si tú crees que eres artista y quieres participar de alguna manera, tienes una entidad, una asociación, una entidad de memoria histórica y consideras que te quieres sumar. Si eres profesor o profesora y quieres que vayamos a tu escuela, quieres un encuentro, quiero alguna actividad, pues como he dicho, de artística más relacionada con bellas artes o con teatro, que podamos ir a la escuela y explicar la historia de las brigadas mediante alguna de estas 2 actividades artísticas.
Si eres un ciudadano comprometido, un ciudadano que le interesa, que quiere saber más, en general, si tienes interés, nos puedes contactar y te invitaremos a este encuentro mensual. Al final es un proyecto comunitario y lo más importante es que todas las personas, cuantas más mejor, estén involucradas. Respecto a donar, pues sí, también hemos abierto un crowdfunding porque, porque además de, obviamente, con nuestro trabajo y con la venta de entradas y la venta de camisetas vamos tirando hacia adelante, con la venta de entradas de las obras de teatro, etcétera. Entonces, toda ayuda es buena para realmente, finalmente, poder hacer realidad este festival anual. Porque está vinculada a un proyecto. No buscamos grandes donaciones, bienvenidas también, ¿no? Pero sí que el objetivo final es la vinculación personal con el proyecto. Entonces, hay una web de crowdfunding, donde además también depende de la cantidad que des, pues sí, ahí tienes pues algunos obsequios, réplicas de pins de los brigadistas, camisetas, etc. Y esa web está, aparte de que aquí va a salir ahora el nombre de la web, del crowdfunding, también si os metéis en solidaritypack.com también hay un enlace para donar. Al final son las personas individuales, con sus historias individuales, las que acaban consiguiendo objetivos y logros globales, ¿no? O sea, si no cambiamos todos nuestra manera de ver las relaciones con otras culturas, pues no va a cambiar nada. Tiene que ser un cambio individual. Entonces, por eso es importante que la gente done, ¿no? Y sobre todo que done, pues estos 2, 3, 4, 5 euros, pero que seamos muchos. Maria. Best left undisturbed, they say, but they were disturbed. Hunted, captured, slaughtered, back in the day, lost, a son, a father, a mother, a daughter, in some cemetery, some field, a lane. Maria, how dare you learn to read, to write, to agitate? Say after her, under a socialist sun, I do not have to be a slave to anyone. Say after her, under a socialist sun, I do not have to be a slave to anyone.